Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tener un nuevo video, vamos a compartir un ratito algunas ideas sobre esta relación entre geografía, geografía social, teoría social y una serie de preguntas, que son 7, que entiendo que se pueden desprender de este vínculo y que nos pueden ayudar a pensar algunas cosas, tanto a los que están investigando en geografía como los que quieren enseñar en algún nivel del sistema educativo, como al público en general. Estamos acá transitando nuestra 22ª semana de aislamiento que se prorrogó en el día de ayer con el decreto presidencial y con la conferencia de prensa que dio el presidente junto con el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahora, bueno, se llama sistema de aislamiento sanitario, pero es lo mismo, seguimos aislados. Aunque ahora está mucho más flexibilizada la situación en un contexto de crecimiento acelerado de números que resultan muy preocupantes y que desde este modesto lugar el pedido es traten de no salir y lo más que se pueda quedarse en casa los que puedan quedarse. Y bueno, comencemos con lo que les dije que íbamos a desarrollar. Antes que nada, me parece para el público en general hacer una observación que mis estudiantes en los profesorados o en la facultad ya saben al respecto, que es lo siguiente, ¿no? Uno tiene como dos mundos, que es el mundo de la episteme, del saber, del logos, y que ese mundo es el mundo que está vigilado en la manera en la cual se lleva adelante la construcción de conocimiento, y después está el mundo de la opinión. Pero entre el mundo del episteme y el mundo de la opinión no es que hay un foso en el medio insalvable, sino que en realidad hay grados, ¿sí?, de sofisticación, vamos a decir, de la opinión. Entonces, todos, absolutamente todos, hacemos geografía mientras vamos desplegando nuestras vidas y pensamos geografía en la medida que reflexionamos sobre ella. Ahora, el tema es que se puede reflexionar sobre lo geográfico y sobre las propias prácticas de manera más fina, de manera más sofisticada, si quieren usar la palabra, y que esta sofisticación es importante tenerla o intentar tenerla. ¿Por qué? Porque en la medida que uno la vaya teniendo va a lograr que, como decía mi abuela y dije en algún otro video anterior, a uno le vendan gato por liebre, ¿no?, cuando está desarrollando su propia vida. Entonces, cuando uno tiene la opinión más trabajada, sin llegar a ser un especialista en geografía o en cualquier otra disciplina, va a poder tomar decisiones más acertadas. Ejemplo típico que no es de la geografía, que es de otros campos. Si vos no tenés una sofisticación o un refinamiento de tu opinión, podés cometer errores serios como no aceptar vacunas, ¿no?, y no vacunarte y ponerte en riesgo vos y poner en riesgo a los demás. Entonces, en la medida que tengas la humildad de entender que no te las sabes todas y que hay gente que sabe más que vos y que hay procedimientos científicos que son previos a vos, que han logrado que existan vacunas y que es un disparate que te pongan un chip con una vacuna. Bueno, en la medida que eso uno humildemente lo pueda entender, bueno, va a estar más protegido para desarrollar su vida. Y esto también sirve para las cuestiones asociadas a geografía. El mundo social y el mundo geográfico está atravesado por gran cantidad de problemas que exigen de nosotros que los pensemos, que los repensemos y que los dialoguemos con otros y que incluso confrontemos con otro y pongamos en movimiento nuestro pensamiento. Pero poner en movimiento ese pensamiento siempre va a ser mejor que tenga ciertas lecturas por detrás. Cuanto más leíste, va a ser mejor para poder llegar a mejores conclusiones. Por ese motivo, la educación y la escuela en general es de una crucial importancia, porque la escuela no está para llenar de contenidos a los chicos, sino para enseñarles o acompañarles en el proceso de mejorar el pensamiento. Entonces, en el caso de geografía es cómo poder lograr pensar políticamente
y socialmente a las geografías que nos rodean y que nosotros a su vez estamos construyendo. Y en este sentido, a mí me parece importante pensar el vínculo entre geografía y teoría social. Cuando nosotros hablamos de geografía, o al menos cuando estoy hablando aquí de geografía, siempre estoy hablando de una disciplina que está más o menos recortada, que intenta tener un objeto definido como tienen las otras disciplinas que abordan distintas facetas de la realidad, ¿no? Entonces, el problema de la geografía es que le cuesta definir con suma precisión ese objeto que trabaja, aunque en primera instancia nosotros podríamos, al día de hoy, siglo XXI, decir que la geografía es una disciplina que estudia, vamos a decir muy generalmente, las características de los territorios, lo cual ya acá hay dos palabras muy potentes, características y territorios, que no es el objeto de este video en el día de hoy, pero en primera instancia podríamos decir que este sería como al día de hoy un objeto posible para orientarnos en la enseñanza, en el pensamiento de la geografía. Y subrayo algo que dije en algún otro video. No es la intención nunca buscar una idea esencialista de la geografía, sino tratar de ver qué es lo que la geografía y los geógrafos van haciendo inmersos en una cierta tradición de otras personas que hicieron cosas que dijeron que tienen que ver con la geografía. Entonces, más que buscar la definición esencial, que esto que acabo de decir tiene un poco de definición esencial, que es la ciencia o el campo del saber que trata de estudiar las características de los territorios, más allá de eso, lo que me parece que es más nutritivo es pensar cuáles son las prácticas predominantes que uno puede ver desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad en las prácticas efectivamente y las reflexiones sobre estas prácticas en geografía. Y ahí nosotros vamos a ver que son dos. Por un lado, una que ya viene de antes del siglo XIX, que es, bueno, ver lo que hay sobre la superficie terrestre, cómo se distribuye, cómo está relacionado, es decir, cómo las diferentes áreas se distinguen entre sí a partir de la particular manera en la cual se establece la relación entre esos elementos y personas y relaciones. Esa es una. Y la otra es la relación sociedad-naturaleza, que uno diría, bueno, pero esto no es estrictamente de la geografía, porque hay muchas disciplinas que se encargan del vínculo sociedad-naturaleza, pero a nosotros nos interesa con especial énfasis porque la sociedad está incrustada en la naturaleza, transforma la naturaleza y la dimensión de lo natural tiene que ver con una de las grandes tradiciones del pensamiento geográfico, aunque no sea la única, y aunque en algún momento la tradición naturalista haya sido dominante en el escenario de la geografía del siglo XX, y al día de hoy todavía hay incluso países, ¿no?, que piensan en la geografía desde esa perspectiva de carácter naturalista. Entonces, recapitulando, la idea de la geografía supone una disciplina que intenta tener un objeto más o menos definido, es decir, a todos nos interesa, los que estamos en geografía y los que están mirando este video, nos interesa ver genéricamente qué pasa sobre la superficie terrestre, cómo se organizan las cosas y cuáles son las consecuencias de esas organizaciones del territorio sobre nuestra vida. Ahora, la geografía puede, por supuesto, y de hecho sucede así, entrar en diálogo con otros campos del saber. Ahora bien, hay una perspectiva en ciencias sociales que básicamente impulsó un sociólogo que se llama Anthony Giddens, que los que son estudiantes míos ya hemos hablado mucho de él, y que Anthony Giddens lo que lleva adelante es un proceso de pensar algo que esté por encima de las distintas ciencias sociales, que es lo que se llama teoría social, y que la teoría social tiene o da la posibilidad de generar un abordaje muy abstracto, claramente teórico, del actor humano y del actor humano en sociedad. Entonces, la teoría social alimenta y a la vez es alimentada por las distintas disciplinas que tienen objetos específicos. La antropología, la sociología fundamentalmente, Giddens viene de la sociología, la economía política, la ciencia política, la comunicación,
la geografía. La geografía con un sector dentro de la geografía que no quiere, que patalea, que dice que esto no es así, bueno, pero eso forma parte de las discusiones que tenemos dentro del campo que son muy nutritivas. Pero una parte muy importante de los que pensamos, investigamos y hacemos geografía, estamos en vinculación con la teoría social, y al estar en vinculación con la teoría social es como que es nuestro puente de conexión con la economía política, con la sociología, con la antropología, con la ciencia política. Entonces, esta teoría social, ¿sí?, que ya no tiene un objeto claramente definido, sino que es un abordaje general sobre los seres humanos en sociedad, va a tener básicamente como 4 componentes, dimensiones o elementos que nosotros tenemos que mirar. Cada uno de nosotros, pensémonos geográficamente, pero pensémonos como actores sociales, nosotros nos movemos en un mundo en el cual no sabemos plenamente cuáles son las condiciones que hacen que ese mundo funcione. Es decir, nosotros sabemos muy poco del mundo social y nos manejamos con un criterio de confianza. Salimos a la calle y esperamos que el colectivo funcione, que prendemos la llave de luz y que haya electricidad. Y ahí, para que el colectivo funcione, para que la electricidad aparezca ahí, suceden una enormidad de cosas que nosotros no conocemos. Entonces, nuestras vidas se manejan en un conjunto de circunstancias que no manejamos plenamente y que además nosotros nos planteamos determinados objetivos en la existencia, en nuestra vida, que estos objetivos tienen que ver con cómo nosotros hacemos una lectura de las condiciones, y lo que hacemos muchas veces individualmente y sobre todo de manera colectiva tienen efectos que no son los esperados ni por nosotros, ni por el conjunto social, ni por el conjunto de personas que se pusieron a hacer algo colectivamente. Entonces, ese es el segundo elemento. Nosotros estamos en un mundo donde suceden cosas que son resultado de lo social y no siempre fueron se plantearon objetivos para llegar a esa circunstancia. Y eso es lo maravilloso que tiene la vida social. Hay objetivos, pero después salta la laucha por otro lado. Pasan otras cosas que no son lo que los actores inicialmente habían esperado. Y esto en geografía también lo vemos todo el tiempo. A su vez, los actores tenemos un tercer elemento, que es que nosotros estamos en la vida social desplegándonos con ciertas capacidades. Y estas capacidades tienen que ver con nuestras relaciones sociales, con nuestros capitales económicos, con nuestros capitales culturales, y que estos elementos con los cuales nosotros nos desplegamos en el mundo tiene que ver con lo que dije al comienzo de este video, que es este nivel de refinamiento que nosotros, o de sofisticación, que podemos tener en nuestras opiniones. Es muy probable que si uno no sabe los elementos con los cuales cuenta, voy a usar entre comillas una palabra que es arma. Si uno no sabe con las armas con las que cuenta para desplegarse en el mundo social, y va a tener menores resultados en su vida, y a su vez va a lograr menos objetivos, aun cuando muchas de las cosas que haga van a tener efectos sociales, efectos no esperados de carácter social, de quien no tiene estos elementos. Entonces, la escuela es uno de los elementos fundamentales para que, como mínimo, los estudiantes en la escuela reconozcan, sepan que son ciudadanos, aun cuando no sean ciudadanos plenos, porque hasta los 16 años vos no podés votar, pero sí sos un ciudadano con derechos. Entonces, que la escuela enseñe que tenés derechos y que uno de los derechos fundamentales, o varios de los derechos fundamentales, están asociados a las cuestiones geográfico-territoriales y ambientales. Entonces, este tercer elemento también se vincula con un cuarto elemento, que es que nosotros hacemos muchas veces cosas sin saber que las hacemos, y esto cuarto que voy a decir, que forma parte de la teoría social, está más asociado al mundo del psicoanálisis, y muchas veces nosotros, como recién dije, hacemos cosas sin saber que estamos haciendo, ¿no? Impulsados por una gran estructura que tenemos adentro, de aquí para adentro, pero que esta estructura que organiza nuestra subjetividad está anclada en algo crucial, que es la estructura del lenguaje, que está a su vez incrustada en la estructura social. Entonces, ¿vieron cuando los llamados en psicoanálisis actos fallidos, que uno dice una cosa cuando en realidad quiso decir otra? Entonces ahí el lenguaje
claramente está hablando por uno y muchas veces el lenguaje habla por uno. Y también, si uno no va a poder dominar plenamente esas fuerzas del lenguaje que están en uno, al menos uno puede conocer cómo funciona esto. Y esto es de la dimensión personal, pero también es una dimensión de carácter social incrustada claramente en las estructuras del lenguaje. Esto, por supuesto, algún día haré algún video para conversar sobre esta circunstancia o este tema, pero acá simplemente lo enuncio. Entonces, los 4 elementos que están presentes en la teoría social y que para nosotros en geografía son importantes, que son las condiciones preexistentes que no conocemos del todo, las consecuencias no esperadas de la acción de los actores, los saberes que tenemos como actores para desplegarnos en el mundo social y a la vez todos los elementos que hacen a nuestra subjetividad que no conocemos porque tienen que ver con nuestro plano inconsciente, todo esto forma parte de un entramado importantísimo, crucial, para poder entender cómo las geografías se van desarrollando. Entonces, hablamos de disciplina y dentro de la disciplina lo que es geografía. Hablamos de teoría social y ahora sí, yo quiero introducir una tercera palabra, que es la palabra teoría, porque hablo de teoría social y hablo de la geografía que tiene un objeto que, bueno, trata de ser estudiado. Ahora, la teoría remite al intento de explicación de sucesos concretos, ¿no? Más concretos. Entonces, la teoría va a dar respuestas sobre un cierto campo de conocimiento. Entonces, la teoría es como más acotada, si bien es abstracta, es mucho más acotada que la teoría social. Entonces, nos vamos a encontrar teorías específicas para recortes de la sociedad. En el caso de geografía, podemos encontrar la teoría regional, podemos encontrar la teoría de los lugares centrales, la teoría de la localización industrial, es decir, son teorías específicas sobre campos delimitados que en general son trabajados por una disciplina en particular, pero cada vez más esas teorías ya son utilizadas por otras disciplinas. En un contexto de cambio, de despliegue, de las formas de entender el mundo desde fines del siglo XX hasta la actualidad. Entonces, la idea de que existan teorías que son como más acotadas, es decir, teoría de los lugares centrales, como recién dije, esto hace que nosotros empecemos a observar o a considerar la posibilidad de una cuarta palabra, que es la palabra enfoque. Los desarrollos teóricos pueden dar lugar a que existan enfoques. Entonces, uno puede encontrarse que los desarrollos de la geografía regional de fines del siglo XIX y sobre todo principios del XX constituyen una teoría en particular y que esta teoría puede constituirse en un enfoque para analizar o considerar a una disciplina en particular. Esto significa que la geografía puede tener un enfoque regionalista, pero es un enfoque posible entre otros, porque puede tener un enfoque de carácter más positivista determinista, o puede tener un enfoque más culturalista, o puede tener un enfoque más asociado al materialismo histórico, al marxismo. Son distintos enfoques, ¿sí? Estos distintos enfoques hacen que nosotros veamos cuál es la perspectiva desde la cual estamos trabajando con nuestra disciplina. Y trabajar sobre un enfoque supone abrevar en las tradiciones de la disciplina geográfica, y el enfoque que yo estoy proponiendo en este canal, que estoy compartiendo con ustedes, es un enfoque asociado a lo que se llama llamar genéricamente la geografía crítica que está pensada en función de entender lo que es la geografía social. La geografía social es básicamente un subcampo de la geografía que trabaja sobre los temas de desigualdad. Pero al trabajar sobre cuestiones de desigualdad, nosotros estamos necesariamente viendo dimensiones económicas, de geografía económica, dimensiones políticas, de geografía política, dimensiones culturales, de
geografía cultural, dimensiones sociales de la geografía social. De este modo, la perspectiva de este subcampo requiere de la interconexión de los demás subcampos de la geografía a punto tal que pensar políticamente o pensar la geografía política es pensar socialmente. Es decir, uno puede pensar la geografía política simplemente como una cosa muy estática de Estado Nacional y el territorio que define ese Estado Nacional y nada más que eso, pero eso no es un enfoque social de la geografía política, sino que el enfoque social de la geografía política es entender cómo nosotros en nuestras vidas cotidianas vamos desarrollando relaciones de poder y esas relaciones de poder capilares dan lugar a la generación de territorios y que esta generación de territorios, por supuesto, entra en tensión, diálogo, confrontación, fricción con la territorialidad que define el Estado Nacional y los territorios que en consecuencia surgen del Estado Nacional. Entonces, si nosotros vamos a pensar a la geografía social, es decir, a la geografía que trabaja sobre la desigualdad, simplemente como un listado de gente rica y de gente pobre, ahí lo único que estamos haciendo es una geografía social sin una perspectiva social, porque en realidad lo que estamos viendo es cantidad de gente. Si yo quiero poner una perspectiva social, tengo que ver por qué esta gente, en este listado que estoy viendo acá, está en la circunstancia en la que se encuentra y por qué en algunos lugares la distancia entre el pobre y el rico es tan grande y en otros mucho más baja. Entonces, ahí sí estoy haciendo una geografía social con perspectiva social. Normalmente, cuando estamos hablando de geografía social con perspectiva social, estamos pensando que estamos genéricamente haciendo lo que llamamos una geografía de carácter crítico y que esta geografía de carácter crítico abreva en el gran universo de lo que es la teoría social. Bueno, entonces tenemos teoría social, disciplina, la palabra teoría como tal y la idea de enfoque, ¿no? Teniendo en cuenta estos elementos, yo lo que quiero compartir en estos minutos que restan del video, 7 preguntas que me parece que son importantes en geografía en este vínculo con la teoría social y que a través de este vínculo con la teoría social entramos en diálogo con antropología, con sociología, con economía política, con ciencia política, con psicoanálisis. ¿Sí? Estamos en diálogo con todo esto, sin que seamos antropólogos, sociólogos, psicoanalistas, ¿no? Pero entramos en diálogo porque entendemos el carácter que nos vincula a todos, ¿no? en este sistema de vasos comunicantes. La primera cuestión, ¿no? Que en la investigación y en el pensamiento de geografía, en estas dos grandes prácticas y reflexiones que habíamos dicho hace un ratito, que es diferenciación de áreas y relación sociedad-naturaleza, nosotros la primera pregunta que vamos a tener es, ¿pero cómo es posible que exista un determinado orden geográfico? ¿Por qué las cosas siguen en los lugares en los que están? Primer problema. Si uno va a pensar en una geografía más clásica, más inventarial, la geografía más clásica y más inventarial te la resuelve fácil. Lo que te hace es un inventario de todo lo que hay sobre la superficie terrestre y ya está. Y el año que viene cambiamos el inventario porque cambió la cantidad de vacas o la cantidad de edificios o la cantidad de gente. Entonces eso se modificó. Pero el tema es otro, es cómo es que todas esas edificios, vacas y gente están en ese lugar, siguen estando en ese lugar y hay un cierto orden territorial existente más allá de gran cantidad de circunstancias conflictivas que nosotros podemos ver en él. Entonces, la idea es tratar de ver patrones, ¿sí? De localización y las regularidades en el, comillas, funcionamiento de las relaciones que existen en ese lugar. Entonces, en videos anteriores yo he hablado de la existencia de dificultades específicas en Argentina sobre las cuestiones de informalidad que se producen para llevar adelante un adecuado control de la pandemia aquí en Argentina. Es decir, hay un orden y una regularidad en el funcionamiento de nuestros territorios que hacen que las cosas resulten de cierta manera. Por ejemplo, en Perú se tomaron decisiones
muy acertadas y muy rápidamente sobre aislamiento y cuarentena, pero no resultaron. Y en otros países, en países 3, las mismas medidas se tomaron y sí, bueno, hay algo que sucede con determinado orden y ciertas pautas de funcionamiento que hacen que los territorios tengan un determinado orden. Y cuando uno puede entender el orden, el carácter del orden, las claves del orden de un territorio, va a poder operar mejor sobre él. En los dos videos anteriores a este, 3 videos anteriores a este que había subido, yo estoy justamente señalando que en el caso de Argentina, uno de los problemas que ha tenido el sistema político, no digo este gobierno, no digo el gobierno, lo incluyo, pero no digo que es del gobierno, del sistema político, es no poder entender las claves de ordenamiento de nuestras geografías. Este es el problema. Entonces, cuando uno puede encontrar las claves, lo cual no es nada sencillo, justamente para eso hay que financiar investigación y gente que sepa sobre la investigación y después gente que tenga la voluntad de hacer un proceso de comunicación al sistema político, al elenco político y a la población en general sobre estas investigaciones, bueno, podríamos empezar a resolver algunas o intentar acercar la resolución de algunos temas y problemas. Entonces, esta es la primera pregunta, ¿no? Sobre cómo es posible el orden. Hay una segunda pregunta que para nosotros también en geografía es de fundamental importancia, que es cuál es, y que en teoría social es clave, y que es cuál es el papel de la dimensión física en la vida social y en nuestro caso en la vida geográfica. Yo acá hago una aclaración pequeña de orden conceptual, que es la siguiente. Yo prefiero hablar de dimensión física y no de dimensión material, por una cuestión teórico-filosófica, epistemológica, muy compleja, que trabajo en mis cursos de epistemología, pero no, acá en el video no, pero que básicamente, para hacerla sencilla para un video para el público en general, es esto. Las ideas que uno tiene no están volando en el aire, sino que las ideas que yo tengo están en mi mente, que a su vez está en mi cerebro, que es un órgano que tiene mi cuerpo. Entonces, este órgano que tiene mi cuerpo, que es un órgano de carácter físico, esto constituye la materialidad. Es decir, las ideas que yo estoy expresando acá no me bajaron del cielo. No me bajaron del cielo. Son producto de mi cerebro, de mi mente, pero de mi mente y de mi cerebro que estuvo en contacto con producciones intelectuales de ahora y del pasado de la humanidad, y en particular de la humanidad que se dedicó a trabajar en geografía. Entonces, la idea, junto con mi cuerpo, la idea no es física, la idea no, es abstracta, no es física, pero es material en la medida que emerge tanto de mi cuerpo como de la producción de la estructura social que generó pensamiento. Entonces, cuando uno puede entender en geografía esta distinción, es clave, porque nosotros en geografía nos interesa ver la dimensión física, los objetos físicos sobre la superficie terrestre y cómo materialmente surgieron y cómo materialmente los podemos transformar. Y a la vez, este proceso de transformación de lo físico tiene que ver con procesos de transformación de la sociedad. Entonces, esta dimensión de lo físico es clave, porque en geografía siempre estuvo la dimensión de lo físico, que además estuvo confundida con lo natural, porque esto que tengo acá es natural, pero más que natural, es físico. Entonces, esto físico que yo tengo aquí delante de mí, que esta planta es mi planta que se llama Justiniana. Si yo a Justiniana la tengo acá delante, esta planta es natural, pero esta maceta no es natural, pero esta maceta a la vez tiene elementos naturales metidos aquí adentro. Entonces, a nosotros en geografía nos interesa ver dónde están las Justinianas, dónde están las plantas en la vida silvestre, pero también las plantas que fueron implantadas, ¿no? Y a la vez, cómo se construyó esta cosa
que en teoría se llama mercancía porque ya la compré en Easy. Entonces, esta mercancía que está acá, ¿cómo es que llegó aquí? ¿Y cómo es que se produjo esta misma mercancía? A la cual yo le estoy dando un determinado valor, que es el hogar de Justiniana. Entonces, si nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, sobre el papel de lo físico, el papel de lo físico implica que nosotros veamos que todos los elementos físicos, o casi todos los elementos físicos, o al menos los elementos físicos que más nos importan al día de hoy, son esos elementos que están transformados. Entonces, son elementos sociales y naturales transformados a la vez, por nosotros, por las sociedades. Independientemente de esto, hay toda una dimensión natural, los vientos, anticiclones, ciclones y toda esa dimensión con las cuales nos interesa entrar en diálogo. Pero a nosotros los ciclones, los anticiclones, las corrientes marinas no nos interesan en sí mismos, sino que nos interesan en función de ver cómo operan sobre la dinámica social en distintos momentos del tiempo. Ahora, esta es la segunda, el papel de lo físico. Hay una tercera, que es, bueno, en realidad, nosotros en nuestras vidas geográficas, ¿cómo interpretamos el mundo? ¿Cómo lo entendemos? El tema de la interpretación es también un elemento fundamental, porque el mundo físico que nos rodea, las geografías que nos rodean, que son geografías estructuradas en base a relaciones de poder, que ya sabemos son relaciones de carácter social, esto mismo supone un proceso de múltiples interpretaciones. Y estas múltiples interpretaciones son, como digo, múltiples. Pero algunas de estas multiplicidades tienen mayor poder que otras. Algunas interpretaciones pueden imponerse sobre otras interpretaciones. Es decir, ejemplo, si nosotros estamos pensando en una zona que está contaminada con productos químicos para llevar adelante un proceso de optimización de la actividad agrícola, nosotros vamos a tener distintas interpretaciones. La gente que dice que se está muriendo porque se está envenenando, y las empresas que dicen, no, esto no envenena. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, el tema de las controversias existentes sobre las circunstancias que estamos viviendo son fundamentales, porque la interpretación que hacemos del mundo es una interpretación que va a estar dada nuevamente de carácter material. Vamos a interpretar el mundo de acuerdo al lugar en la estructura social en la que nos encontremos. Entonces, el lugar en la estructura social en la que nos encontremos va a hacer que nuestro pensamiento haga determinadas interpretaciones. Como he dicho en otro video, esta relación de condición material con pensamiento es ineludible, ¿es mecánica? No, por supuesto que no es mecánica. Nosotros podemos elevarnos por sobre la manera que naturalmente miramos el mundo, pero esa manera natural de mirar el mundo no es natural, es una manera social que hemos incorporado sin darnos cuenta. Entonces, esta relación no es mecánica, y además de que no es mecánica, hay actores sociales que tienen más fuerza que otros para tornar convincente su punto de vista respecto a un determinado problema. Nosotros ahora estamos con el problema de la pandemia en un momento álgido en relación a la interpretación de lo que nos está sucediendo. Los videos anteriores sobre los mapas, ¿no?, del grado cero de la cartografía, y el otro que era sobre la superficie sin geografías, que son públicos de días atrás, apunta en esa línea. Nosotros lo que hacemos, necesitamos como seres humanos, es tratar de encontrar un sentido a lo que nos sucede. Ahora, lo que yo estuve diciendo en esos videos es que, ojo, los mapas no son inocentes, porque los mapas están creados desde algún lugar y tratan de llevarte a que vos interpretes algo. Y a veces, incluso, esos mapas pueden ser leídos desde distinto lugar. Normalmente, quien hace el mapa muchas veces lo que quiere es que vos leas determinadas cosas. ¿Que esas cosas no son verdaderas? Sí, son verdaderas.
El tema es cómo está armada, cómo está construida esa verdad. Entonces, los mapas relatan, narran una cierta verdad. Entonces, no se trata de impugnar esa verdad, sino de saber que pueden existir otras y además que guarda, me están tratando de querer convencer de algo con algo que si uno lo mira técnicamente empieza a hacer agua por todos lados. Un ejemplo sencillo. Ahora nos hemos enterado que en provincia de Buenos Aires la cantidad de muertos que se indican por día, en realidad no son exactamente los que se murieron hoy, sino que los que se murieron hace 2 meses y todos quedamos... Bueno, entonces, ¿qué pasó con los mapas que medían entonces la tasa de mortalidad? Bueno, se puede buscar la vuelta, de hacer promedio, pero hay que hacer toda una vuelta, para bueno, hacer no es el día exacto, el número exacto de hoy, sino hacer los promedios de los últimos 7 días, o de los 14 días, o del mes completo, para tener una imagen mejor de la cantidad de muertos que hay en relación a los casos de COVID. Bueno, entonces, el tema de la interpretación es crucial, porque además en la historia de geografía siempre se dio por hecho que eso que está ahí, eso es objetivamente, es la región o es la montaña, eso no hay una tensión entre lo que yo estoy diciendo y el objeto del cual estoy dando cuenta en la tradición clásica de la geografía. Bueno, ahora, no solamente yo como geógrafo, sino todos los que están en el mundo circulando y haciendo geografía, llevamos adelante interpretaciones y las interpretaciones de todos nosotros, ¿sí? Están en fricción. Entonces, claro, hay tantas interpretaciones como personas, ok, pero todas las personas somos el resultado de lo social. Por lo tanto, sin darnos cuenta, tenemos incorporadas visiones y miradas predominantes dentro de lo social. El papel de la geografía en la escuela va en esa línea de que las geografías que nos rodean deben necesariamente ser interrogadas. ¿Va a haber una respuesta? No sé, tampoco interesa tanto buscar la respuesta esencial, sino lo importante es tomar distancia y decir, capaz que me están tratando de convencer de algo que en una de esas no es lo que más me conviene a mis intereses. Bueno, esto entonces supone otra cosa, que es un cuarto elemento, que es cómo se desarrollan las prácticas territoriales. Es decir, las prácticas territoriales, es todo lo que hacemos nosotros, desde salir de casa a ir al trabajo o ir al supermercado o encontrarnos con nuestros amigos y afectos cuando no hay pandemia, todo esto, ¿sí?, tiene que ver con prácticas territoriales, pero también las prácticas territoriales son aquellas que surgen de situaciones conflictivas, como puede ser, bueno, la contaminación de una que pone una fábrica y que la gente se moviliza y hace determinadas interpretaciones. También en otro video hablé, muy por arriba someramente, sobre las tensiones que existen dentro de los colectivos que se organizan para llevar adelante un proceso de reparación de una situación desfavorable como puede ser de contaminación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que las personas, y me ha tocado a mí haciendo investigación en trabajo de campo y quedar sorprendido y en un punto maravillado también de decir, ¿cómo puede ser que en este contexto haya creatividad? Se puedan imaginar otras cosas. ¿Cómo es posible imaginar un mundo distinto para esta geografía en la cual la gente se está movilizando para llevar adelante una reparación por lo que el Estado no pudo regular adecuadamente respecto de cómo funciona el sistema de lucro en el mercado y que da como consecuencia que contamina? Esto es básicamente una dimensión maravillosa que tenemos los seres humanos, en el sentido de que somos maravillosos en la medida que somos seres sociales y que esa creatividad también tiene que ver con ingredientes, con elementos, con insumos que nos da la sociedad. Y a su vez, también en las prácticas territoriales, es, bueno, el papel de la tecnología, ¿no? Pensar esta cuestión que para nosotros en geografía es clave, que tiene que ver con lo que dicen los politólogos. A ver, política no se hace por teléfono. De igual modo que no se hace por internet. Se hace
poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo. Se pone el cuerpo. La política es física. Ahora, esta dimensión de carácter físico ahora está mediada por desarrollos tecnológicos que ya son mucho más que el teléfono, son muchas más otras cosas. ¿Y cómo se articula lo que efectivamente está físicamente puesto sobre la superficie terrestre con lo que no es físico y que posibilita formas de conexión como elemento prepolítico para llevar adelante la política con los cuerpos? Entonces, la idea del cuerpo, otra vez, es una idea fundamental porque la práctica que se va a desarrollar de carácter territorial supone poner cuerpo. Pongo ejemplo. Yo haciendo mis investigaciones con movimientos sociales y particularmente con trabajadores desocupados, movimiento piquetero, todo ahí está puesto con el cuerpo. Desde ir y cortar la ruta para conseguir recursos, hasta agarrar una tuerca y transformarla en un arma para tirárselo a los gendarmes. Hasta, una vez que consiguieron los recursos, construir sociedad a través de construcción de elementos físicos en el barrio, que es construcción de comedores, construcción de roperos, incluso hacer acuerdos con el municipio para llevar adelante mejoras de carácter urbano en la localidad que se esté tratando, en el interior de la Argentina. Todo esto tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo se está poniendo el cuerpo, ¿no? en la acción territorial? Entonces, las prácticas territoriales tienen que ver con cómo se interpreta, pero también cómo se pone el cuerpo físico. Entonces, esta sería la cuarta, ¿no? La que tiene que ver con las prácticas territoriales. Ahora, habría una quinta, que es ¿cómo es posible que podamos saber esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible saber? Sistematizar. Decir, bueno, geografía le cuesta, pero quieres una disciplina con un objeto propio, no seamos esencialistas, pensemos en prácticas. Bueno, ¿cómo es posible que estas prácticas puedan ser reflexionadas y podamos entenderlas? El tema, para nosotros, en geografía, es que tratemos de ver, o consideremos, el fuerte papel que tuvo en el campo de las ciencias sociales y por lo tanto también de la geografía del mundo de lo interpretativo. Y otra vez, vuelvo a lo interpretativo. Lo interpretativo es cómo nosotros podemos entender lo que está sucediendo en el territorio. Y acá tenemos un problema muy importante que los antropólogos lo conocen muy bien y que los sociólogos lo conocen muy bien y los psicoanalistas, ni les digo, lo conocen muy bien, que es que nosotros tenemos que mirar lo que el otro está haciendo. Es decir, yo tengo que interpretar lo que el otro interpretó en un trabajo de investigación geográfica. Y a la vez, cuando se va a enseñar geografía en las escuelas o en los profesorados, guarda, porque muchas veces estás trabajando con actores en circunstancias que estás tratando de enseñar lo que se da en la didáctica, ese estudio de caso. En un estudio de caso vos tenés distintos actores y muchas veces esos actores están estereotipados y si no te das cuenta le estás poniendo vos tus interpretaciones y tus preconceptos sobre lo que cada uno de esos actores haría. Guarda con ese tema, que es de la didáctica, que no lo voy a hablar acá al día de hoy. Entonces, esta cuestión, ¿sí?, de cómo nosotros sabemos, supone pensar sobre lo que está lejos, lo que está allá, y lo que está cerca. Años atrás, ¿no?, cuando en la universidad yo enseñaba diseño de investigación en geografía, es decir, los seminarios para preparar el diseño de tesis para realizar para la obtención de la licenciatura, yo lo que siempre decía es, lo que te conviene siempre es tratar de separarte de tu objeto. Y ahora van a ver por qué digo esto y cómo es que pasados muchos años esto empieza a modificarse. Bueno, pero lo primero es, como ejercicio lo que siempre conviene es separarse de el objeto, tratar de ir más allá. Es decir, no estar en vinculación cercana con el objeto porque uno no va a ver muchas cosas que no va a poder ver. Porque uno está implicado con el objeto. Voy a volver a agarrar a Justiniana. Yo tengo a Justiniana acá. Yo me la acerco acá. Yo lo que veo es una hoja verde que tengo adelante de mis ojos.
y no veo más que la hoja verde. Para mí Justiniana es verde, totalmente verde. Y no solamente eso, yo la tengo apoyada contra mi piel, entonces yo siento, ¿sí? Y también siento un cierto aroma, y si esto llegase a tener un polvillo, voy a estornudar. Entonces, yo a Justiniana la veo acá y veo todo verde, pero hay muchas cosas que no veo. Yo acá no veo la tierra, yo acá no veo la parte marrón del tallo de abajo, yo no veo dónde está sostenida en la maceta anaranjada. Hay un montón de cosas que no veo, pero yo tengo una cercanía absoluta porque siento su perfume y tengo el aroma de las hojas en mi nariz. Ahora, el tema es que, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo puedo hacer yo para objetivar? Sí, yo puedo objetivar lo que he percibido, lo que he tocado, pero es muy probable que con mi estornudo yo esté medio como extraviado. Puede ser que con mi tacto yo esté también un poco como extraviado respecto a lo que quiero decir de la planta. Ahora, si yo miro la planta de lejos, ¿sí? Si yo la miro de lejos, tomo distancia, no tengo contacto, no, me distancio, voy a poder ver otras cosas. Y ahí viene el punto importante. Y antes de salir de este punto quiero decir algo. Hay algo que yo me acuerdo de mi abuela, que decía que cuando ella estaba en el campo, allá en Galicia, lo que le habían dicho era que no le podía poner nombre a las gallinas porque después esa gallina la iban a matar y la iban a comer. Entonces, cuando vos tenés algo muy cercano a vos que tiene nombre, es muy difícil salir de ese lugar. Es decir, es como un poco comerte la gallina. Pero claro, las cosas han cambiado en los últimos 30 años. Entonces, en los últimos años, lo que nos encontramos es todo el desarrollo de líneas interpretativas. Y ahora, básicamente, por el desarrollo del feminismo, por el desarrollo de las diversidades sexuales y las disidencias sexuales, ahora uno va a ver que en la investigación cultural, social y de geografía cultural hay mucho desarrollo de feminismo desarrollado por mujeres que están implicadas en el tema o por disidencias sexuales de personas que están con alguna disidencia y hacen trabajos en relación a eso que les sucede a ellos. Es decir, no hay una separación absoluta respecto del objeto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no estoy dando ninguna respuesta cerrada, que justamente traigo una pregunta, que es ¿cómo sabemos en este momento? ¿Cómo sabemos y cómo podemos validar efectivamente lo que sabemos? ¿Qué es mejor? ¿Que Justiniana esté allá lejos o que Justiniana la tengo acá? Bueno, al día de hoy, a diferencia de hace 40 años atrás, las dos cosas. Ahora, esto va a depender del tipo de trabajo, de investigación y de tarea que yo quiera llevar adelante. No obstante, esto nota de pie de página para cuestiones de enseñanza y didáctica. Mi punto de vista, en términos didácticos, no de investigación, sino en términos didácticos, si vos querés hacer un estudio de caso, lo mejor, mi sugerencia, es que no sea un estudio de caso que te incorpore a vos, porque va a haber muchas cosas que vos no vas a poder ver en un momento en el cual sos estudiante y todavía no tenés tantos elementos para distanciarte. Y además, si uno quiere enseñar en la escuela y enseñarle a los chicos a que reflexionen y tomen distancia, justamente es tomar distancia respecto de todo lo que te suceda. Ahora, enseñar a tomar distancia no quiere decir necesariamente que no haya que investigar en otras instancias que no son las educativas de la escuela, que no haya que investigar estando cerca del objeto. Pero esta es una discusión abierta que en geografía está empezando a darse y es de una importancia central. Hay una sexta cuestión, que es la idea de siempre conviene, y que son teorías sociales así, pero nosotros en geografía es clave, pensar sobre los presupuestos históricos de las palabras. Hay una palabra que es típica, que es la palabra globalización, ¿no? La palabra globalización, que es medio como un comodín, tiene una determinada historia, tiene una determinada apropiación por algunos sectores sociales que la manejaron de alguna manera, y está bueno que nosotros la repensemos. O palabras extremadísimamente manoseadas y maltratadas y mal usadas, como la palabra neoliberalismo, que también
no surgió de cualquier lado, hay que pensar lo que es el consenso neoliberal, pero esto supone hacer un recorrido sobre las palabras para no usarlas tan libremente a punto tal de desgastarlas y que no digan nada. Pongo dos, pero hay un montón, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar los presupuestos históricos de cada una de las palabras que nosotros manejamos. Y la última cuestión, la séptima cuestión, tiene que ver con el proceso cultural de la transmisión de los saberes. Así como en el quinto punto yo dije, bueno, ¿cómo sabemos? Acá lo que estoy diciendo es cómo podemos transmitir lo que sabemos. Y siempre pensar que este es un proceso cultural inacabado. Si uno piensa que es un proceso cultural muy complejo e inacabado, si sos profesor y te encontrás con chicos que no les interesa, que no les gusta tu materia, que parece que trabajas mucho y lo que haces no cae en saco roto, si vos pensás que esto es un proceso cultural y además de carácter político, vas a decir, bueno, tiene que ver con algo de gran extensión que me excede largamente. Entonces, esto último, ¿sí? Tiene que ver con un gran proceso cultural que también es un interrogante. ¿Qué es transmitir? ¿Es posible educar? Como Freud decía, la educación es imposible. Bueno, pero supongamos que Freud tenía razón. Intentémoslo igual, intentémonos comunicar igual. Y por ahí va un poco el asunto. Entonces, los 7 puntos que tienen que ver con cómo es posible el orden, el papel de lo físico, la interpretación de los actores, cómo se desarrollan las prácticas territoriales, cómo nosotros podemos sistematizar y saber geografía, cuáles son los presupuestos ideológicos de todo, presupuestos históricos de todo lo que hablamos, más lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y de transmisión de lo que sabemos, forma parte de este vínculo entre geografía social y teoría social. Bueno, dejamos acá por hoy y bueno, próximamente habrá otro video sobre algo que ahora no adelanto qué es. Así que si llegaron hasta este 52 minutos, les agradezco enormemente y les mando un saludo muy grande y el deseo de que transiten lo mejor posible esta 22ª semana de cuarentena. Chau, chau, chau.